Hemos venido avanzando en esta lectura juiciosa de la palabra de Dios y ya nos dimos cuenta al empezar esta lectura comunitaria de Primera de Timoteo que ha habido un cambio sensible, difícilmente notable para aquel que no ha renovado asiduamente con la lectura juiciosa la forma en como el Espíritu Santo ahora nos está hablando, porque estas dos cartas, más la de Tito, como vamos a ver luego, parecen ser dirigidas o son dirigidas a unos creyentes que, además de ser creyentes por la renovación juiciosa de su entendimiento, han madurado o están en ese proceso juicioso de madurar. Ya no estamos hablando con el creyente que está a la entrada del reino de Dios y su justicia, gozándose de ser salvo, de la cantidad de dones que sobre él han sido derramados, de las virtudes que desde el punto de vista contemplativo se pueden tener para uno, sino que ahora estamos frente a un creyente que ilustrado en Timoteo, puede ser usado por el rey del reino para que ayude también a otros en ese proceso de madurez, en el crecimiento para llegar a la estatura del Señor Jesucristo en cuanto a carácter, y también que es una persona, sea hombre o mujer, que puede discernir y defender una cosa supremamente importante que es la doctrina. La doctrina es la disertación que se hace con respecto a la palabra del reino que nos ha sido entregada por el Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 1 y 2, que ya agotamos, nos da unos fundamentos, pero en este capítulo 3 empieza a hablar de unas características que esa persona como tal, en Verbo y Gracia Timoteo en este caso, que ya está educando a otros para que también se hagan cargo de pasarle el Evangelio generación tras generación. El Evangelio del Reino es como una carrera de estas que vemos en los olímpicos, que es por relevos. Esta persona, son varios metros que deben correr en equipo, pero el primero arranca con un símbolo en la mano que se llama, ¿cómo, entre otras cosas? ¿Cómo se llama? El testimonio. Y cuando llega al que lo está esperando, le entrega ¿el qué? El testimonio. Él no dice, cargame a mí también tengo con testimonio y todo, no, le entrega el testimonio y ese se lo lleva hasta que llegan a la meta. Básicamente eso es lo que garantiza que el Evangelio del Reino haya venido desde el siglo I hasta este siglo, siendo entregado por hombres y mujeres que son fieles a la sana doctrina. Por favor, búscame ahí que dice segunda de Timoteo 2:2, Nana, por favor, cuando lo tengas me dices. Entonces, el asunto es que 2:2, a ver, espérame. Segunda Timoteo 2:2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Bien, ¿quién tiene una versión del 60 por ahí? Valera. Un momentico, que es que como estamos grabando. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo, siga. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está hablando ¿a quién? Miren la cadena, ¿a quién le está hablando? A Timoteo. Lo que ha oído Timoteo de Pablo, ahora debe encargárselo también a personas fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Eso es lo que ahora nos compete, gracias. Eso es lo que ahora nos compete. Mire qué importante esto. Ya no es, el Espíritu Santo está buscando personas que no interrumpan la cadena. Eso es lo que está buscando. Personas, ¿qué dice ahí?
Pero espérate, Topito, que como esto está ya avanzado, entonces necesitamos... La Biblia para el pueblo de Dios dice: y las cosas que me oíste a mí ante muchos testigos, confíalas a hombres leales capaces de enseñarlas a otros. Entonces, si yo interrumpo la cadena, la obra del Señor en sí va a sufrir una ruptura que va a retardar el avance del mensaje que nosotros hemos recibido. Entonces aquí en estas cartas ya el Espíritu Santo no le está hablando al que está embelesado en él o la que está embelesada en ella. En qué maravillosa esta ciudad para mí, qué lindo todo lo que hay aquí para mí, qué cantidad de ángeles para mí, qué bonitas copas de la ira para mí. No. Aquí ya está mirando a una persona que desde luego entiende la situación, pero se da cuenta que hay que enseñárselo a otros para que ese testimonio siga avanzando. Si esta cadena se hubiera interrumpido en el siglo I, se pierde. ¿Por qué? Porque aunque el Evangelio del Reino es plenamente autónomo y poderoso, Dios en su soberana voluntad ha decidido que sea transmitido de un ser humano a otro, la revelación que recibe a otro. Entonces aquí ya estamos buscando hombres o mujeres fieles que no anden embelesados en sus cositas y en sus situaciones temporales, las cuales debe afrontar con mucha responsabilidad, pero completamente consciente de que todo esto es para entregar y para quemar, pero que el Evangelio del Reino debe avanzar a la siguiente generación, no importa que venga desde hace 2000 años, ni cansarnos. ¿Qué hicieron los de la generación anterior? Nos lo entregaron a nosotros. Usted y yo somos creyentes gracias a que alguien nos entregó el testimonio, y ahora tenemos la responsabilidad de pasarle ese testimonio a otra persona, a otras personas, para que avance a la siguiente generación hasta que el Señor venga y establezca completamente todo. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Es muy importante, porque si no, entonces nos convertimos en un clubcito de entretención, en un clubcito, mientras nos vamos, y seguramente nos vamos, pero qué lindo es que nos vayamos, pero hayamos dejado el testimonio completamente entregado. Me adelanté un poquito, pero así es. Entonces, ahora dice la palabra. Pablo, haciendo uso de la forma de dar discursos en esa época, dice palabra fiel, es decir, lo que voy a decir a continuación es real. Para que garantizar esto, el cuidado de la doctrina y el cuidado de los creyentes para que maduren, se necesitan personas, llamémoslas líderes. Esta versión dice: si alguno anhela obispado, buena obra ¿qué? Desea. El término obispado para nosotros está manchado por una cantidad de malas aplicaciones que han venido a través del tiempo, desde hace 2000 años, por el asunto de las religiones. Aquí no está hablando de alguien que se enseñorea sobre, ni que utilice una batola de determinado color que lo distinga de otros. No. El concepto puro acá de obispado es de una persona, llamémosla, actualicemos un poquito la palabra, inclusive algunas versiones usan la palabra líder. Y ese líder está referido a una persona madura que en su manera de vivir ha incorporado la revelación que ha recibido de la palabra de Dios, y ya no es una teoría, sino que ahora es algo que se ha hecho una vivencia. Es decir, una persona que es consecuente con la palabra del reino al haberla entendido y recibido, pero ahora la vive, es su estilo de vida. No es algo impostado, sino que es su estilo de vida. Entonces aquí, en este punto, todas las personas nacidas de nuevo calificamos para eso. Pero indudablemente hay personas que o no les interesa porque no lo han entendido, o todavía tienen muchas inversiones en lo temporal, de manera que descuidarlas para ellos sería una gran pérdida porque no han visto el verdadero tesoro. Pero tampoco está hablando de niveles. Es decir, este es un lugar al que todos podemos llegar, pero que solo llegarán aquellos que se le dediquen a la cosa. ¿Sí me hago entender? Entonces dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra ¿qué? Buena obra ¿qué? Desea. Entonces, vuelvo al punto, obispado acá no es un prelado encumbrado que tiene un séquito de personas a las cuales le sirven y se inclinan para besarle algo en la mano, en uno de los dedos. No, aquí tenemos una persona
que está llamada al servicio de la obra del Señor. El Señor Jesús dijo en su momento: el que quiera ser primero tiene que aprender a ser el ¿qué? El último. El que quiera ser primero debe ser el que más sirva. El que quiere ser primero, hágase como niño. Entonces, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dejemos de pensar en términos terrenales, como Pablo nos aconseja en algunas de sus intervenciones en Romanos o en Corinto. Pensemos más bien buena obra desea. Cuando dice buena obra es porque estas personas van a recibir una recompensa, pero no es una recompensa que vendrá del testimonio de los hombres o que me puedan evaluar mediante un test, sino que es un estilo de vida consecuente con lo que digo creer, que ha sido ya hecho vida en la persona como tal, pero que la verdadera recompensa va a estar en el tribunal de Cristo, y de eso nos viene hablando casi en todas sus cartas. Aquí es donde uno empieza a tomar decisiones eternas. Con respecto a esa persona, dice: pero es necesario que el obispo, otras versiones, ¿qué palabra usan ahí? Si alguien tiene en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, en vez de obispo, ¿qué aparece? Otras versioncitas, el versión, no, hombre, pueden comparar, ¿cómo? Muy bien, si alguien me busca, por favor, en todas. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Vamos a ver una lista como de 15 o 16 cosas que debemos pensar. Señora, ¿qué dice? Anciano, muy bien. Dirigente, que también viene de administrador. Realmente el término es robado del mundo secular, y es una persona que se encargaba de dirigir algo, pero aquí en la trascendencia que tiene dentro del cuerpo de Cristo. Entonces dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. No, la gente no se encuentra así. Si leemos 1 Corintios capítulo 6, dice que: y esto erais algunos de vosotros. Es decir, lo que hayamos sido en la carne, aquí ya no importa. Lo que importa es la nueva creación en Cristo Jesús, que ahora vive una vida con el fruto del Espíritu, y que le lleva a haber organizado su manera de vivir de esta manera. Entonces uno no va a encontrar la gente así. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que debe buscar entre los congregados, digámoslo así, personas que tengan estas características para desarrollárselas, o que esté pendiente, porque de esos es que va a depender el avance del Evangelio del Señor a la siguiente generación. ¿Sí me hago entender? Entonces dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Cuando habla de irreprensible, está hablando de ser irreprochable, está hablando de ser decoroso, está hablando de tener un carácter intachable. Ojo acá, no que esté exento de errores, sino que el humano sigue siendo humano, pero su comportamiento debe anhelar el comportamiento de lo divino. Entonces, no es que no se equivoque, porque podemos airarnos, pero no pecar, podemos tener tentaciones e inclusive se puede llegar a caer en ellas, pero ese no es el común andar de esta persona. Entonces, no estamos hablando de alguien exento de errores, que no se va a equivocar, pero sí que tenga este desarrollo en su carácter, en su conducta. ¿Me estoy haciendo entender? Bien, cuando habla de irreprensible, además habla de que debe ser marido de una sola mujer. Estamos hablando de la pureza sexual. Si tal vez acá en Medellín lo podemos entender muy fácil, porque el contexto es muy parecido. ¿En qué ciudad estaba pastoreando Timoteo? ¿En dónde? En Éfeso. En Éfeso la promiscuidad era lo de los titulares diarios. Entonces, esta persona debe ser una persona definida en cuanto a ese aspecto de pureza sexual, porque cuando habla marido de una sola mujer también está
implicando algo que tira de paso. Pablo, a propósito, ¿cuál era el don que tenía? ¿El de la qué? Sí, dígalo, tranquilo. Bien, es decir, Pablo tenía el don de no tener que casarse y no estaba pues luchando porque me va a quemar hoy. No. Pero esta persona soltera lo que está recomendando es, ojalá la persona que esté al frente sea una persona casada. Sea una persona casada y más adelante vamos a ver con hijos. Y sea una persona, eso no quiere decir que un soltero no le pueda servir al Señor. Pablo lo era porque tenía el don. Pero parece entender por algunos de esos otros requisitos o características que vamos a ver más adelante, como que el hogar es una especie de laboratorio previo para poder pasar a mirar qué ocurre dentro de una congregación. Pero vuelvo al punto, no estamos desarrollando dones humanos, sino que estamos desarrollando personas que ya están realizadas en Cristo, y por estar realizadas en Cristo pueden estar al frente de estos eventos que le da la vida con dignidad. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Se daban también mucho las relaciones de poligamia. La podemos ver en el Antiguo Testamento, hombres como Jacob, que tenía a Lea, a Raquel, a Bilhá y a Silpa. O personas como Abraham, que tenían a Sara y a Agar, y después a Sétura, en fin, o personas... No, aquí estamos hablando de una norma de conducta que no estamos mirando desde el punto de vista humano, sino desde la revelación que Dios le está dando a la humanidad. Por eso es tan importante el nuevo nacimiento, porque en el nuevo nacimiento cada loro viene a quedar en su propia estaca. Me explico. Si yo le hablo a una persona que no ha nacido de nuevo, o a una persona que ha nacido de nuevo pero no ha renovado su entendimiento de, por ejemplo, la posición que va a tener enseguida frente a la bebida, esta persona desde su ONG de derechos humanos de naturaleza caída o de mente no renovada va a decir, pero es que tampoco pues, que no. ¿Cómo voy a entender yo la pureza si desde mi primer nacimiento o mente no renovada tengo todo ese híbrido todavía? Aquí estamos hablando de personas que han madurado y entienden que los mandamientos del Señor no son caprichos, sino que de Dios te viene todo lo bueno, de Dios viene todo lo agradable y de Dios viene todo lo perfecto, y que cuando Dios dice así, tiene que ser así. Yo no me voy a poner a discutir ni a hacer algo que, pues, es que como que no luce, ¿cierto? Entonces, por eso dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Esta norma tan alta de conducta, digámoslo así, para una sociedad que vivía en la poligamia y en el desenfreno sexual, era algo como que... Pero desde el punto de vista del reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesús, las cosas son así. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, aquí no estamos tratando de pelear con nadie o de defender no, las cosas son así, y la persona que avanza en la madurez a mayor acercamiento que tenga con Dios, más desde el punto de vista de Dios, va a ver las cosas, ya no tanto desde la humanidad caída, que entre otras cosas, pues no puede entender sin haber nacido de nuevo. Marido de una sola mujer. Dice también, sobrio. Cuando habla de sobriedad, habla de ser una persona ordenada y templada, en el sentido de, también de decoro. Hay muchas palabras aquí que pueden ser sinónimos. La sobriedad acá, pero no se está refiriendo directamente a la ausencia de bebidas, no. Aquí la sobriedad es en la conducta, en el decoro, en la gracia, sobrio. Punto. Prudente. La prudencia. La prudencia no es una señora. La prudencia es no ser respondón, es no ser acelerado, es esperar a que las cosas, el espumero baje, de buen sentido. Es decir, a veces reaccionamos frente a una situación. Ahora, Timoteo aquí está fungiendo como pastor de una congregación. Timoteo sabe de qué le está hablando. ¿Qué dice? Sobrio.
Bueno, muy bien. Moderado y discreto. Wow. Moderado y discreto. Cuando habla de la prudencia también está hablando entonces del buen sentido, es decir, no juzgar sin haber antes evaluado. Somos muy dados, en este caminar es preferible el callado al que habla mucho. Porque cuando uno habla mucho se equivoca y sobre todo cuando habla sin ser las cosas del Espíritu. Hay situaciones ante las cuales uno no se debe escandalizar. A propósito, Dios nos escandaliza como de muchas cosas. Entonces, como estamos representando, las personas maduras estamos representando a Dios, el carácter de Cristo realmente está en nosotros y es, miren el versículo que dice, juntamente con Cristo estoy ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo, o sea que es Cristo a través de uno. Y uno dirá, ay, pero ¿cómo vamos a lograr eso? Niño, entonces no hemos entendido, porque resulta que al antiguo lo enterramos y lo sepultamos porque se murió y hemos resucitado, y ahora ese carácter de Cristo, si lo ven ahí, podemos ver, a excepción de ser casado, al Señor Jesús. Si nota esto, son visos de la personalidad de Jesús en la persona que lo está representando, en este caso como lo está pidiendo el Espíritu Santo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Está hablando de modestia, no es una persona que esté alardeando. Por eso les decía que mire que va muy de la mano, prudencia, decoro. La modestia no es una falsa humildad. El Señor Jesús no dejó de ser Dios, aunque estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesús no dejó de ser el Hijo de Dios, aunque fue 100% humano en su naturaleza como Hijo del Hombre. El Señor Jesús nunca dejó su altura a pesar de los lugares bajos a los que había descendido para representar al Padre. A eso se refiere la modestia. La modestia es que aunque Herodes, energúmeno, casi que le grita que por qué no le hacía ninguna señal cuando lo tuvo en palacio, el Señor Jesús no le salió de la ropa y le dijo, pues que este reyesito, ¿quién se cree? Pues no, modestia. Él sabía, es saber lo que uno es. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. En aquella época, pues es lógico, no había muchos hoteles, ni había muchos moteles donde hospedar la gente. Entonces los creyentes tenían que mantener un espacio en sus casas, o mejor, debían mantener un espacio en sus casas para hospedar o creyentes que venían de otras ciudades o predicadores que venían de otras ciudades. Eso todo desde luego se hacía bajo la supervisión de este líder, que evaluaba primero al que venía para ver si era una persona que uno podía hospedar, que no le fuera a salir siendo un falso hermano o un ladrón disfrazado, etcétera. Pero en la actualidad, que hay tanto lugar para hospedar la gente, uno también puede ser hospedador brindándole a alguien. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento que había una mujer que el marido le hizo un cuarto para el profeta Eliseo? Siempre que Eliseo pasaba por ese lugar, eso es ser hospedador. ¿Recuerdan en Primero de Reyes? Se me va. Aquel hombre, no, mejor, puede ser también Lot, cuando hospedó a los ángeles en Sodoma y Gomorra. Era tanto el anhelo de hospedar y de cuidar al hospedado, que fue capaz de sacar a sus hijas para que estos hombres la violaran a ella en vez de a ellos. Hasta ese punto iba la protección que alguien que hospedaba tenía como obligación con el hospedado. Pero volvamos al punto del cristianismo. Entonces la gente se tenía que desplazar mucho. Miren, Pablo y su equipo apostólico eran recibidos en la casa de Lidia, por ejemplo, lo recibieron cuando estuvieron en Filipos. Siempre había hermanos que los estaban esperando para hospedarlos. El hospedar es muy importante. En Hebreos, uno de los capítulos dice, sean hospedadores sin murmuraciones, ¿sí? Porque es que cuando uno cede,
el espacio íntimo de su hogar o de su habitación para que alguien vaya, pues las costumbres del otro tal vez en la mesa no sean las más, o su manera de usar algunos servicios no sean los mejores o de acuerdo con lo que nosotros creemos. Entonces, si usted va a hospedar, guarde la lengua mientras tiene al hospedado y se la sigue guardando hasta cuando se vaya. Pero en este caso, el ser hospedado tiene que ver con el deseo de poderlo hacer en la casa o brindarle a esta persona donde hospedarse. Pero vuelvo al punto, ¿el que anhela qué? Obispado. ¿El que anhela qué? Liderazgo. ¿El que anhela qué? Porque aquí Pablo se está refiriendo a un hombre que ya sabe que todo lo que él tiene no es de él. Un hombre que ya sabe que el cuerpo de Cristo es su familia en Dios. Una persona que ya sabe que todo lo que gana y que todo lo que tiene es en función del reino. Aquí no podemos llegar a decirle a una persona que mi casita, mi cosita, mi camita, mi carrito y mis cositas, que vaya pues y me baje alguien del aeropuerto. No, porque es que como usted, ¿quién es para disponer de mi tiempo? Me estoy hablando de una persona ya con carácter, desarrollado y entendido en todas esas situaciones. O cómo así que yo voy a meter en mi cabeza, ¿quién es ese? No. Entonces aquí estamos hablando de el que anhela obispado, buena obra desea, pero entonces revísese a ver si tiene el carácter desarrollado hasta allá. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Fácil. Esta que sigue, apto para enseñar, es casi que lógica, pero no necesariamente una persona que estaba al frente de algo tenía la capacidad de enseñar de una manera desarrollada. Vamos a ver que unos capítulos después había también ancianos que estaban colocados para enseñar la palabra, pero lo ideal es que aquel o aquella que esté al frente de sepa enseñar, y desde luego está hablando de las Sagradas Escrituras. Aquí no está hablando de enseñar biología o geografía o sobre el clima, está hablando del tema que nos compete, en este caso, que es el reino de Dios y su justicia. Entonces, apto para enseñar. Entonces, en el siguiente versículo, ahora sí vamos a ver otro aspecto de la sobriedad, que ya es más detallado. Dice, no dado al vino. Unas versiones son contundentes, dice, no borracho. Porque al mismo Timoteo, más adelante Pablo le dice que por causa de la enfermedad estomacal puede tomarse unas copas de vino. O vemos al Señor Jesús que en las bodas de Caná convirtió el agua en vino y no el vino en agua. Pero estamos hablando de que la persona que está al frente de algo debe ser sobria. Uno va desarrollando estas cualidades. Si usted me conociera a mí hace unos 20 años, pues dijera, como que no, pero en el caminar hacia Dios y en la revelación uno se va dando cuenta que hay ciertas cosas y ciertas sustancias que es mejor dejarlas de ladito. ¿Por qué? Porque estamos representando algo muy grande, el reino. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces imagínese acá un viernes y que usted diga, el pastor está como medio ladeado. ¿Qué tomaría o qué fumaría? Entonces, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no pendenciero, aquí literal, oiga pues literal en esto de no pendenciero es una persona que tenga dominio propio y que sea una persona que haya reemplazado la beligerancia por amor. Porque eso, en este proceso de servir a Dios como representante de frente a los demás, se reciben muchas ofensas. Es decir, una persona que no haya desarrollado su carácter de amor, ¿sí? Que no haya desarrollado su carácter de saber aguantar ciertas situaciones, usted lo ofende y él también saca la mano. ¿Peligroso o no? Te imagina donde alguien le diga a usted, es más, usted no se alcanza a imaginar lo que me han llegado a decir a mí, que yo a veces digo, rayos. Pero no hay como una reacción que uno tenga, porque no es que Dios lo haya hecho uno cobarde, sino que lo ha hecho manso. ¿Recuerdan a Moisés? Dice que era manso más que cualquier persona. El hermano y la hermana la tenían montada, Aarón y María, pero él no respondió, le dejó todo juicio a Dios. Ahora, vuelvo al punto. Entonces, cuando está hablando de no dado al vino, es una persona no borracha, y se lo está exigiendo, es al que anhela obispado porque buena obra desea.
¿Sí me estoy haciendo entender? Pero cuando yo ya entiendo, por ejemplo, cosas como no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, cuando me doy dando cuenta que la situación es no pelear y no discutir, porque si Dios no me defiende, ¿yo para qué me voy a defender? Cuando me voy dando, por ejemplo, no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, aquí estamos hablando, cuando habla de una persona no codiciosa de ganancias deshonestas, más adelante lo vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 6, es previendo que hay una cosa que llama el amor al dinero. Y el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De todos los males, de todos los males. Entonces, esta persona a la cual el Espíritu Santo se está refiriendo, y que no sea codicioso de ganancias deshonestas, es que esté libre del amor al dinero. ¿Por qué? Porque en este caminar, por estar al frente, vas a tener contacto con finanzas. Y si la avaricia o el amor al dinero está en tu corazón, vas a ser tentado. Entonces, es una persona que debe tener claro que el reino de Dios, en el reino de Dios, o se le sirve a Dios o se le sirve a ¿qué? Dice el Señor Jesús, no se le puede servir a Dios y a las ¿qué? Y a las riquezas, porque terminarás amando al uno y odiando al otro. Este asunto ya está claro. Ahora, eso no quiere decir que usted no pueda conseguir sus cosas, pero estamos hablando del asunto que hay algo ya cuadrado en tu corazón. Mira, en este caminar uno conoce muchas personas que conocen y tienen mucho dinero y tienen mucha facilidad de las finanzas, pero a eso se han dedicado. Lo que uno siembra, ¿eso qué? Recoge. Tú y yo estamos dedicándonos ahora a explorar en el reino de Dios y su justicia, y si te das cuenta, algo ha cambiado aquí. Algo ha cambiado aquí en tu corazón con respecto a las finanzas. Y si no ha cambiado y sigues persistiendo en el reino de Dios y su justicia, eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque te das cuenta que lo que tenemos en Dios es como lo que dijo el Señor Jesús en una de sus historias que contó. Dijo que un hombre llegó y encontró una perla de mucho precio, volvió y la guardó, fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno con perla y todo. Se estaba refiriendo a lo del reino. Entonces, cuando uno halla el reino, lo empieza a ver, se da cuenta que la magnitud en cuanto a réditos, digámoslo así, si tenemos que hablar, es inclusive mejor que el dinero, es inclusive mejor que el oro y es inclusive mejor que la plata. En últimas, uno recoge lo que siembra. A lo que te dediques, eso vas a recoger. Las ganancias deshonestas entonces no son negocios ilícitos, sino que si tú pones el deseo por el dinero más que la fe, terminas embolatándote. Voy a dejar ese ahí porque lo vamos a ver más ampliado en el capítulo 6. No codicioso de ganancias deshonestas. Amable. Algunas personas la amabilidad la tenemos todavía muy por allá adentro, muy oculta, ¿cierto? Es como el que está alegre pero con cara de limón, entonces le tiene que avisar a la cara. La amabilidad no es una imposición, la amabilidad es algo que surge porque aquí estamos hablando de una persona llena del Espíritu Santo. Es una persona que el fruto del Espíritu Santo le fluye, sea quien sea, tenga los títulos que tenga, venga del estrato que venga, hay algo que se llama la amabilidad, y esta amabilidad se traduce en paciencia. Hay personitas a las cuales hay que enseñarle una vez, 2 veces, 3 veces y a otras hasta 70 veces 7. Entonces la paciencia es algo que necesitamos desarrollar. Vuelvo y les digo, cuando uno mira esto como, el que está allá, no, aquí estamos hablando ya de creyentes que van en proceso de madurez. El ideal del Señor es que todos desarrollemos estas cosas a las cuales tenemos derecho. Entonces, apacible, cuando habla de apacible es calmado, vuelve al punto, hay muchas cosas que se pueden tener como sinónimos. No avaro, esta persona debe ser una persona generosa. La generosidad debe ser algo que esté presente, porque si ustedes ven al Señor Jesús, siempre, la gran mayoría de veces que usted lo ve, de hecho, la única vez que uno lo ve como pidiendo no era plata. Por el contrario, siempre estaba dando. Veía a la gente con hambre y de los recursos del reino hacía milagros para alimentarlos. Les decía a los discípulos, denles. Siempre la generosidad es algo presente, la dadivosidad es algo presente
porque mire lo que cuando hace el milagro de los peces y los panes, Él los toma, le da gracias al Padre, se los entrega a sus discípulos y le dice a ellos que los repartan. En ellos todavía se estaba desarrollando esta situación de el ser dadivosos, porque en cierta ocasión una dama vino y le derrama un perfume en la cabecita al Señor, y por allá brincó uno, que eso era mejor haberlo vendido por 300 denarios. Entonces este personaje, que era el tesorero, no había entendido bien la cosa. Luego tenemos cuando los que están oyendo al Señor Jesús tienen hambre, los discípulos le vienen con una idea administrativa muy buena, y era que ¿por qué mejor no los mandaba para la casa para que comieran, porque estaban desmayando? Y el Señor Jesús les responde: denles ustedes ¿de qué? De comer. Entonces la generosidad es algo que está constante. Bien, no avaro. Aquí viene lo del asunto de la casa para los que son casados o casadas. Dice, que gobierne bien su casa. Vuelvo al punto. Esto implica que esta persona debe ser una persona con un hogar, y además que sea una persona madura, que haya agotado las pasiones de la juventud, por decirlo así. Más adelante vamos a ver que Pablo le dice a Timoteo que abandone las pasiones juveniles y se dedique más bien a. Entonces, no es un requisito, pero para los que son casados sí es requisito, que gobierne bien su casa. Ahora viene un asunto, y es los hijos en sujeción, que tenga a sus hijos ¿están aquí, amigos? Como muy callados. Los hijos en sujeción es obedientes, respetuosos, mientras deciden cuando sean mayores de edad qué es lo que quieren en la vida. Es decir, mientras estén esos hijos bajo el toldo del hogar, mientras estén ahí, hay normas, hay situaciones que hay que respetar. Pero nosotros ahora tenemos una revelación más, y es el asunto que desde luego está implícito. Los que hemos tenido hijos, que bueno, los trajimos al primer nacimiento, pero como en su primer nacimiento, al igual que nosotros antes de nacer de nuevo, nacieron en el Adán caído, qué bueno que Dios nos permita, mediante la oración intercesora y el ejemplo constante y persistente, sin dejarla caer, de poderlos parir en el segundo nacimiento también, que sean nacidos de nuevo por el Espíritu y renovados por la palabra. Pero hay un momento en que viene, en aquella época y en esta, en que viene la mayoría de edad y pueden decidir lo que quieren. Cuando habla de gobernar bien su casa, es ser ejemplo, es ser, mejor dicho, que la Biblia que lean estos hijos e hijas seas tú, que gobierne bien su casa. Ahora, ¿por qué esto de que sean hijos sujetos con toda honestidad? Es por la fuente de esa honestidad. Una persona que esté en el obispado, en el liderazgo, en la administración, debe ser una persona que toda su fuente de educación venga no por los test humanos, sino por la guianza divina y por el carácter de Jesucristo revelado en él como nacido, nacida de nuevo. Miren que ahí no dice que haya nacido de nuevo, porque es que Pablo ya supone que le está hablando a personas nacidas ¿de qué? De nuevo. Entonces dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Se puede correr el peligro, si yo soy un líder no nacido de nuevo y me logro colar en una organización para ocupar un cargo. Recuerden que los que somos nacidos de nuevo nacemos dentro de un organismo que se llama la Iglesia del Señor Jesucristo, conformada por piedras vivas que unas a otras van conformando el edificio de cuya cabeza es Cristo. Entonces desempeñamos una función, pero si no soy una persona nacida de nuevo y me logro colar en la organización como tal, yo puedo llegar a ocupar cargos similares a estos, pero ¿cuáles van a ser mis frutos? Los de la carne, porque no he nacido de nuevo. Entonces una persona que esté colocada ahí o no haya renovado bien su mente, puede tener hijos de estos que no han nacido de nuevo y también tratarlos de colocar en cargos pues como si esto fuera una microempresa familiar. No es así, porque el requisito para funcionar es haber nacido de nuevo y ser un miembro del cuerpo de Cristo.
Entonces dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y ahí viene. Miren que la casa es un laboratorio. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo qué? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Todo paréntesis que encontramos, aún dentro de las Sagradas Escrituras, es explicando por qué acaba de decir que mantenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el no gobiernar, y aquí estamos hablando no de ser un tirano, sino de ser mejor dicho, antes de ser líder en la casa de Dios, sea líder en su casa. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Muy bien, después vamos ampliando. Este que viene es muy importante, dice, no un neófito. Otras versiones dicen, no un recién convertido. Otras versiones antiguas llegan a decir, no un recién bautizado. Porque es que hay un proceso, se supone, mire qué interesante esto, se supone que si soy iluminado por el Espíritu Santo para ser convicto de pecado, de justicia y de juicio y llegar al arrepentimiento, el acto seguido de obediencia después de haber tenido esa luz es bautizarme en agua, porque estoy dando testimonio, etcétera, etcétera. Pero la Gran Comisión dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí viene el otro, y enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Entonces, para eso hay un proceso de tiempo, ya que estamos dentro del tiempo humano, y de espacio, ya que estamos dentro de una comunidad y desarrollándonos en las cosas del reino que antes no conocíamos. Entonces, cuando habla de un neófito, es no un recién convertido, pero también que no sea que no vaya a ser una persona inexperta en las Sagradas Escrituras, en los secretos del reino y en los misterios del reino. Pero a ver, ¿por qué? No es porque sea, tápale el deseo de liderazgo a los nuevos. No, perpetúate ahí. De hecho, Pablo, que podía estar pastoreando en Éfeso, ha dejado a Timoteo, que también ahora debe estar preparando a otros para que sigan la secuencia del Evangelio del Reino. No son cargos. Entonces dice, no un neófito, y aquí viene el por qué no un neófito o un recién convertido. Porque la lucha que Dios nos ha dado para batallar con la lectura juiciosa de la palabra es que nosotros podamos tener un conocimiento básico de lo que es el Evangelio del Reino, y nos queda supremamente fácil, porque en la época de Timoteo apenas estaban escribiéndole la carta, ahora nosotros la tenemos completica y tenemos el mismo Espíritu Santo y la misma revelación. Entonces dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación ¿de quién? Del diablo. No es que el diablo venga a condenar a ese neófito porque se llenó de vanidad, porque el asunto es que una persona que es nueva y la colocas en liderazgo en cualquier esfera, hágalo inclusive hasta en lo secular, se le pueden subir los humos. Y entonces el asunto con Satanás fue el diablo, fue que entró en condenación y fue condenado y expulsado porque se creyó lo que no era. Entonces una persona que es neófita, recién convertida, recién bautizada, la colocas o la pones o la ponen, digámoslo así, en un lugar, y por falta de estructura en el Evangelio del Reino y entenderlo y ser ducho en la palabra del reino, se envanece y entonces cae de ese lugar tan lindo en que Dios lo ha colocado, porque Dios fue el que colocó a Luzbel en el lugar que lo colocó, pero él se envaneció, se llenó de orgullo y quiso ser superior a Dios. Fuera, lo sacaron. Entonces, esto se puede evitar. ¿Por qué? Porque aquí el diablo, mire, puede ser ejemplo. Aunque el diablo es nuestro archienemigo, el Espíritu Santo ahora lo usa como ejemplo. Que no le pase al recién convertido por haberlo puesto en esta posición de obispo líder, que caiga en la condenación del diablo, y es que el Señor, que es la cabeza, lo saque. Porque puede que los hombres le pasen por estar creyendo que esto es una organización, pero el dueño de esto, que es el cuerpo, la cabeza, que es el Señor Jesús, Él se hace sus cortes, y cuando el Señor corta, lo hace porque lo hace cortando. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Con respecto a esto, sigue diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Una persona de esta confianza de parte de Dios en el reino, no solamente debe ser buen testimonio dentro de los que son
nacidos de nuevo o están en ese proceso, sino también en el resto de la comunidad, porque es que la iglesia del Señor está puesta dentro de una sociedad. No quiere decir que todo el mundo le va a aplaudir, pero por lo menos esa representación también va al resto de la comunidad. ¿Por qué? Porque dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de ¿quién? Del diablo. Ojo acá con esto. Vuelvo al punto, no es que el diablo se vaya a constituir en juez de esta persona que no tiene un buen testimonio, sino que el diablo, escuchen esto, el diablo como tal no era diablo, ¿era qué? Arcángel, ¿sí o no? Era un querubín, fue expulsado y entonces cayó ¿en qué? En descrédito. Puede que usted y yo no lo veamos así porque la película El Exorcista nos hace creer que es una cosa muy temible y realmente pues es un ser poderoso, pero está bajo los pies del Señor Jesús y donde está el Señor Jesús estamos nosotros. Entonces, pero el asunto es que en las cortes celestiales el diablo quedó ¿en qué? En descrédito, cayó porque no representó bien ni adentro ni afuera. Se ve de otra manera, ¿cierto? Entonces dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, el diablo cayó en el lazo del descrédito y es necesario que la persona que Dios coloque en este alto grado de confianza no venga acá también. Bien. Señora. Ajá. Para todo creyente que esté en el proceso de madurez y madure, ¿cierto? Sí, señora. Venga, es que estamos aquí en una función para la próxima. Tenemos el otro micrófono. Repita la pregunta que es que tenemos que responder de qué. Que usted comentó ahorita que este carácter no solamente es para los obispos. Correcto, sí, así es, Estelita. La idea es que este carácter también es para todos, es para los creyentes que maduren, porque la idea de Dios es que todos maduremos, que todos en el arbolito seamos maduritos. Muy bien. Entonces, viene una situación acá y es la siguiente. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje en la que eso debe estar en Mateo 10 y en Lucas 10, si mal no estoy? El Señor comisiona a 70 personas para que vayan y lleven el Evangelio, ¿cierto? Y les da autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Cuando regresan, vienen felices y le dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban ¿en qué? En tu nombre. Ahí ya había un incipiente orgullo espiritual. Ellos le dicen al Señor, no es que se nos sujetaban los demonios, se sanaban los enfermos, ya estaban como, se les estaba inflando como el alma, ¿cierto? Y el Señor Jesús les dice, alégrese mejor de que sus nombres están ¿qué? Inscritos, ¿sí o no? Y les dice una cosa que uno a veces no la ve hasta que la ve, y les dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Lo que el Señor Jesús está evocando ahí es este mismo pasaje ya en Timoteo, pero lo que él vio cuando el Padre llega y expulsa a Satanás por rebelde y por orgulloso espiritual. Entonces lo que le está diciendo es, alégrese mejor porque su nombre está inscrito en el libro de la vida, o en los cielos, y tengan cuidado para que no les pase lo de Satanás que fue arrojado, porque yo vi cuando eso ocurrió. ¿Ves? Entonces dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí vienen, vamos bien de tiempo, sí. Aquí vienen otras personitas que son los diáconos. Diácono aquí es sinónimo de siervo y ayudante, pero aquí debemos tener un cuidado. Vuelvo y les digo, en primer lugar, obispo no se refiere a esa imagen distorsionada que nosotros tenemos de la religión. No, ni de cargos de prelados, no. Ni de personas vestidas de una manera y un color distinto como para o sentándolos en una silla especial donde no se pueden sentar los otros. No, vimos que es el ánimo de servir. Y estos que vienen acá como diáconos, que podríamos llamar ayudantes o siervos, no son siervos o ayudantes de ese obispo, no son su séquito, sino que son
dones que Dios ha dado a la iglesia del Señor para que se nutra y se sirva de esos oficios, así como el de obispo, de estos ayudantes y siervos. ¿Sí me hago entender? Entonces eliminemos de plano eso de los séquitos y de las pompas y de todo eso, porque el Señor Jesús todo lo trata. Mire, cada vez que tengamos alguna falta de luz en uno de los pasajes de las epístolas o de las cartas escritas por los apóstoles o por los discípulos del Señor, pues vayamos directamente a lo que el Señor hablaba. Y es como colocarle un gran reflector a una habitación que está oscura. La luz del Señor en los evangelios le trae mucha claridad a uno. En cierta ocasión iban caminando y el Señor Jesús les dijo: vea, entre ustedes no va a ser como los gobernantes del mundo. Imagínate, no va a ser como que se enseñorean de sus gobernados y se aprovechan de esa posición. Entre ustedes, el que quiera ser mayor va a ser el que más sirve. Mejor dicho, te tienen que pelear esa escoba. No como en el sistema del mundo, que es al revés, o en una empresa normal del mundo, eso es allá pues una pirámide donde no se puede acercar sino, allá hay una faraona mejor dicho. Los diáconos, asimismo, cuando habla de diáconos entonces vuelvo y repito, no son servidores de ese obispo, ni su séquito que le cargan el agüita y... No, estamos hablando de que esos diáconos sirven al cuerpo de Cristo y que son regales de Dios para ese cuerpo, así como lo son los obispos. Aquí podemos tener el pasaje, por favor busquemos Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6. ¿Quién lo tiene? Sí, Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. A ver, doña Angie. ¿Pero qué versículo? ¿Qué versículo que está? Es 1. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayudas de las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos las proclamaciones de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Ahí, escucha bien lo que leyó Angélica. Todos conocemos el pasaje porque si usted ha sido juicioso o juiciosa, ya ha pasado mínimo en estos 4 años unas 10 veces por ahí. Entonces usted tiene claro el asunto. Vamos a suponer y vamos a aplicar este pasaje de Hechos 6 a este 1 de Timoteo capítulo 3. Ahí tenemos, hablemos de los apóstoles. Los apóstoles estaban dedicados a la enseñanza de la palabra y a la oración. Correcto, no es un cargo de preeminencia, sino que estaban dedicados a eso en su función. Y ahora viene y hay una situación de distribución de alimentos y de atención a las viudas en los congregados de Jerusalén. Entonces ellos dicen: no está bien que nosotros dejemos la predicación de la palabra y la oración para dedicarnos a servir a las mesas. Ellos no estaban diciendo: no nos juntamos de mesas, no, sino que no podemos hacer tantas cosas, somos un cuerpo. Escojan de entre ustedes a 7 varones. La palabra diácono solo se menciona en esta carta y creo que en la de Tito, no más, pero aquí dice 7 varones, y de esos 7 varones dice: llenos del Espíritu Santo y que sean de buen testimonio, para que sirvan a las mesas. Correcto, pero también vemos que Esteban y Felipe eran hombres duchos en la palabra del reino, porque luego vemos a Felipe evangelizando toda Samaria y luego vemos a Esteban dando uno de los mejores exposiciones de la palabra de Dios antes de ser asesinado. Pero entonces acá tenemos personas, sean los obispos o sean los diáconos, como lo habla aquí. ¿Qué otra palabra se usa en las otras versiones en vez de diáconos? Todos se hablan de diáconos. Bueno, pero entonces entiéndase siervos o personas que sirven en la distribución no son siervos de este obispo. Quiero ser muy exhaustivo en eso porque no sé, en la naturaleza caída del hombre hay cierto ánimo de ser servil o de ser servido, dependiendo. Entonces, el que quiere ser servido tiene una serie de servidores y gente que lo encumbra, y en este no es el caso. Aquí todos están sirviendo porque tienen una función. Pero con respecto a esos diáconos, dice la Escritura que deben ser personas
honestas. Vuelvo y miramos que hay ciertas cosas que se repiten también con respecto a lo de los obispos. Ahora, tampoco es un nivel. No es que se le esté prometiendo a estos diáconos que van a llegar a ser obispos, sino que Dios ha asignado a cada uno según Él quiere sus funciones. ¿Recuerdan lo de los dones? En 1 Corintios capítulo 12, en Romanos capítulo 12 y en Efesios capítulo 4. Entonces es el Dios el que coloca. Pero sí debe haber una veeduría de parte de los creyentes maduros para esta situación, y así como cuando Pablo es derribado por la luz y la voz le habla, se le manda a donde Ananías para que le confirme lo que él había recibido de parte de Dios. Entonces es un trabajo de cabeza con cuerpo. Dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, otra vez, personas dignas, sin doblez. Esto de los sin doblez es muy interesante. Son personas consistentes en el servicio a Dios, y como tienen la oportunidad de estar de casa en casa sirviendo, o tienen contacto con las personas a las cuales están sirviéndoles, que no vayan a aprovechar eso para ser chismosos, porque es que un chisme es una obra de la carne, es una autopista de la carne, y esta situación de los chismes destruye una cantidad de cosas. Es decir, que cuando un diácono vaya, no es que él no tenga responsabilidad sobre lo que dice o hace delante de Dios, la tiene como cualquiera. Entonces sus cosas deben ser siempre para bien. Vuelvo y les digo, no son niveles, son funciones sin doblez. No dados a mucho vino, también les habla de ojo con ser borrachos. No dados a las ganancias deshonestas, ya lo explicamos. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto de fe y conciencia tiene que ver completamente con el Evangelio de la Revelación, con el Evangelio del Reino. El hecho de que yo sirva a una mesa, como Felipe o Esteban, no me autoriza para ser descuidado con la doctrina en la cual creo. Por el contrario, porque estoy claro en la doctrina en la cual creo y he recibido la revelación del Evangelio del Reino, es que puedo ahora con dignidad estar sirviendo en una mesa, porque si no, en todo caso, si no lo hago por revelación, para mí sería casi que una humillación estar sirviendo a una mesa. Hombre, yo profesional y todo, sirviendo a una mesa, no, yo no me unto de eso. No, es que aquí no es de cargos, es de funciones. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, que guarden bien el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando habla de misterio, desde luego se está hablando del ministerio que Dios le dio a Pablo y a Timoteo de predicar el evangelio a los gentiles que no estaban incluidos en la predicación de los israelitas judíos para el pueblo pagano. Dios sí les dio que la salvación era no solamente para israelitas, sino también para gentiles, porque los dos iba a ser un solo pueblo. Hagamos la misma pregunta que nos hemos hecho en las otras cartas. Hasta aquí, ¿cuántas licuadoras ha prometido la carta de Timoteo? ¿Cuántas lavadoras? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos cambios? No. ¿Por qué? Porque él está hablando de una cantidad de tesoros y de cosas maravillosas que quiere que no sean reveladas. Bueno, con respecto a estos diáconos, dice que ellos sean sometidos a prueba primero. Llamémoslo así, el periodo de prueba. Pero es ser probados en cuanto al carácter de ellos como personas en el reino. No es que les estemos probando para darles un sueldo, un salario o algún reconocimiento, no. Porque recuerden que de estos obispos y estos diáconos va a depender mucho el avance del Evangelio del Reino a la siguiente generación o a las siguientes personas que sean fieles también para ser aptas para enseñar a otros. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. No está hablando pues de primer punto, venga, examinémoslo, sino que es una vida de testimonio que se nota por la vida en comunidad. Nosotros ahora tenemos la gran ventaja, desventaja, y es que tenemos allá nuestras viviendas y venimos acá a congregarnos. En este primer siglo no era así. Las reuniones se daban en las casas, el uno sabía cómo vivía el otro, etcétera, etcétera. Ahora el síndrome de la privacidad nos ha privado de esto, valga la redundancia. Pero lo que quiere decir es que estas personas, para poder ver si realmente están llevando un hogar, como dice los primeros versículos, pues hay que ir a esa casa. Y no era que era una visita, sino que como hacían las reuniones ahí, entonces se sabía cómo estaba viviendo.
y cómo estaba ejerciendo su diaconado u obispado. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan ¿qué? El diaconado. ¿Sí son qué? Irreprensibles. Aquí viene algo con respecto a las damas. Hay varias situaciones acá. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Se estará refiriendo a que hay mujeres que pueden ser diaconisas? ¿Se estará refiriendo a que son las esposas de los obispos o de los diáconos? ¿O se está refiriendo que también son personas, las mujeres, que deben desarrollar un carácter? En todo caso, sea cual sea la división, sea cual sea la aplicación, la esencia del asunto aplica para toda dama también. Sea la esposa de un diácono, sea la esposa de un obispo, o sea una mujer que está ejerciendo el diaconado. Sea cual sea, la idea es que esto es importantísimo. Las mujeres asimismo, dice, sean honestas, ya vimos el término honestidad, no calumniadoras, no porque ellas sean más chismosas que los hombres, está científicamente comprobado que hay hombres más chismosos que las mujeres, pero está refiriéndose a que sean sin doblez, así como se le dijo al diácono, dijo, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Si era la esposa del obispo o del diácono, es indudable que por la responsabilidad que hay sobre estas personas, mire por ejemplo, la responsabilidad que debe haber habido sobre la esposa de Felipe el Evangelista, que además tenía 4 hijas que a la vez profetizaban. Felipe no tuvo esas niñas solo, había una esposa con la cual inclusive las llevaron al segundo nacimiento, porque ahora profetizaban inclusive a ministros como el apóstol Pablo. Ustedes lo pueden ver en Hechos de los Apóstoles. Entonces dice, las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, es decir, que no le jalaran, que tampoco se emborracharan como los hombres normales lo hacen, si es que podemos llamar normal la cosa en el asunto de la carne, pero también personas que entiendan que el reino va por encima, sino sobrias, fieles en todo. Otra vez con respecto a los diáconos, dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer, ya vimos por qué, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Pero aquí viene el por qué. El asunto es que aquí no está Pablo y Timoteo y el Espíritu Santo diciéndonos a nosotros que nosotros debemos ser personas que nos manejemos bien, porque qué bonito que nos manejemos bien, sino por el gran depósito de confianza que hay de parte de Dios sobre nosotros, los maduros, los que estamos madurando. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Vuelvo a decir, no es nivel de jerarquía en una organización, no, el grado honroso delante de Dios. Dios te está entregando una confianza que va más allá de todo entendimiento de por qué Dios le entrega tanta confianza a seres humanos. ¿Pero por qué? Porque son cosas de Dios, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Es decir, esto es entre Dios y yo, mi servicio es para el Señor y mi Señor es para mí, y lo hago para un cuerpo con todo el amor y con toda la decencia del mundo, porque es que es mi eternidad, es mi relación, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, y ahí viene, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. De parte del trono de Dios, de ese que vimos en Apocalipsis capítulo 5, hay una confianza tremenda para aquellos que estemos claros en cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Esto te describo. Dejemos ahí porque lo que sigue es cortico, pero maravilloso. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de ser edificados y edificadas con respecto al alto grado de confianza que nos estás dando, y te pedimos, Señor, que seas que sigas así con nosotros. Gracias por confiarnos tu reino. Permítenos ser personas que en esta generación respondamos a esa confianza. ¿Por qué? Porque esto es una relación de padre con hijos, pero también en el cuerpo que es la iglesia, es una relación de una cabeza con ministros y ministras, en este caso obispos, en este caso diáconos, diaconisas y obispas. ¿Por qué? Porque tú has decidido que eso sea así. Amén.